dos grabaciones, una que va a ser por este computador, porque yo trabajo con dos computadores, una que va a ser por este computador que va a ser el portátil, y la otra grabación la voy a hacer por el computador de mesa. ¿Qué pasa? Que ¿Qué pasa? Que en el computador portátil solamente a veces me graba 30, 15 minutos, mientras que el computador de mesa me graba prácticamente las 2 horas o 1 hora y media, ¿sí? Entonces, por ese motivo voy a hacer las dos grabaciones. Sin embargo, el problema de la grabación por el computador es que no me graba el audio. Como los computadores que yo tengo son como viejitos, por decirlo así, entonces en el de mesa no me graba el audio, pero en el computador de escritorio sí, perdón, de el portátil. Entonces estoy en la espera de mirar a ver cómo podemos solucionar, pero igual lo importante es que grabe al menos unas clasecitas y que ustedes entiendan bien los temas que veamos. Listo. Entonces me quería disculpar por ese motivo. Bueno, no sé si tengan dudas con respecto al examen que no he subido a plataforma. No, pero con el que estamos, como, con el que hicimos escrito. Yo vi que Lina me escribió, pero no recuerdo si le respondí o no le respondí, que tengo como que ese vicio bobito. No sé si tengan preguntas. Buenos días, ¿cómo está? Sí, claro, hoy los estoy calificando ya en el transcurso de la noche y en el transcurso de entre hoy y mañana estaría subiendo ya las notas a plataforma, tanto a plataforma Moodle como a plataforma Odin, ¿sí? Listo. Voy a iniciar entonces la grabación por este computador. Con ayuda de Dios que queden pues las dos clases grabadas. Lo importante es que al menos quede una partecita grabada. Listo. Bueno, no les he compartido nada. Bueno, la semana pasada vimos todas las relaciones o todo lo que va relacionado con industria y comercio, ¿sí? Esta clase de hoy la vamos a ver relacionada con el industria y comercio, pero con el de avisos y tableros y con el de la sobretasa bomberil. Vamos a hacer un tallercito para ambos, teniendo en cuenta pues los conceptos que tenemos. Acá compartir toda la pantalla. Listo, ahí se las estoy compartiendo. Entonces, voy a ampliarla acá y acá voy a completar la pantalla para que quede bien grabadito. Listo. Entonces ahí volví a abrir los acuerdos 29 y el acuerdo 42, que es con los que estamos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a empezar con, bueno, y vamos también a hablar de las exoneraciones del industria y comercio con respecto al municipio de Pereira. Entonces, vamos acá. Buenos días para John que acabó de ingresar. Vamos a iniciar con el capítulo 3 de que es el impuesto sobre los avisos y tableros, que aplica a partir del artículo 85 del acuerdo 29 del 2012. Entonces, desde el artículo 85 y hasta el artículo más o menos 89-90 me hablan sobre lo que tenga que ver con lo que es avisos y tableros. Yo realmente lo resumo de esta manera. Entonces, autorización legal, es decir, cuáles son las normas que me aplican para poder aplicar este industria y comercio en cada uno de los municipios,
¿sí? Entonces, ¿cuál fue la primera norma que se creó? Que en este caso se creó en 1997, perdón, con la ley 97 de 1913, la ley 14, que fue emitida en el 83, y el decreto 1333 del 86. Como pueden ver, estamos repitiendo mucho este decreto. Este decreto pues me habla mucho sobre las autorizaciones de cada uno de los impuestos municipales que se estén aplicando dentro pues del municipio. Yo siempre lo divido como cada artículo. Entonces tenemos el 85, que empieza hablando sobre las autorizaciones. Entonces tenemos el 86, 87, 88, 89 y 90, ¿sí? Hasta el artículo 90 es lo que me habla sobre el sobre el de avisos y Ay, ¿por qué me fue para la bombería? No, este es el de avisos y tableros. No sé por qué me quedó el 5.5%. No es este. Ya les habilito nuevamente las diapositivas. Bueno, entonces tenemos el sujeto pasivo, el sujeto activo. En el sujeto activo tenemos que es el municipio, ese sí sigue siendo Secretaría de Hacienda. El sujeto pasivo es cualquier persona natural o persona jurídica o sociedad de hecho que desarrolle alguna actividad dentro del municipio, es decir, que tenga una actividad comercial, que tenga una actividad industrial o que tenga una actividad por prestación de servicios, pero que estén obligados a declarar el industria y comercio o la autorretención de industria y comercio. El hecho generador. Entonces, los contribuyentes que tengan un aviso en su establecimiento o que coloquen un aviso en algún vehículo, estas personas son obligadas a declarar el impuesto de avisos y tableros. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, yo soy una compañía, una empresa, pero no tengo el letrero de avisos y letreros, no estoy obligada a pagar este impuesto. Tenemos la base gravable. Recordemos que la base gravable es lo que se haya liquidado del industria y comercio, como lo habíamos visto pues ya la semana pasada. Y tenemos las tarifas. La tarifa para el aviso y tablero para el municipio de Pereira va a ser del 15%. Bueno, eso es con respecto a avisos y tableros. Vamos a iniciar con el capítulo 4, que es la sobretasa bomberil. Entonces, lo mismo, la ley que me rige esta normatividad es la ley 322 de 1996. Tenemos los mismos artículos, entonces, ¿quién es el sujeto activo? El municipio, ¿sí? Es decir, el municipio es el que se encarga de hacer los recaudos. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, persona natural o persona jurídica o sociedad de hecho, que desarrollen una actividad, vuelvo y repito, una actividad que tenga que ver con la prestación de servicios, con la industria o con el comercio. El hecho generador acá es, mira, me quedó al revés. El de arriba, ¿sí vieron que el de arriba tenía el de la sobretasa bomberil y este tienes el de industria y comercio? Bueno, quién sabe qué pasaría ahí. Bueno, entonces, los contribuyentes, estábamos acá. La base gravable, pues es la liquidación del industria y comercio que tengamos en este momento, ¿sí? Y la tarifa viene siendo del 5.5% sobre esta liquidación. Acá hay que tener en cuenta que el artículo 98 me habla sobre el recaudo y causación. Entonces, el recaudo y causación está encargado por la Secretaría de Hacienda y de Finanzas Públicas. ¿Ellos qué se dedican a hacer? Pues es tener el dinero y mirar cómo lo van a invertir en el proceso de captación del dinero. Entonces, por ejemplo, en el párrafo 1 de este artículo, me dice que los contribuyentes de industria y comercio que declaren
por ejemplo, esta industria y comercio, y que de pronto entren en caso de revisión o corrección o, o sanción de este impuesto, la base sobre el cual se calculará el sobretasa bomberil va a ser lo que se haya calculado en el industria y comercio, si tuvo alguna corrección o en algún proceso. Más o menos lo que quiere decir es cuáles son los casos del recaudo, cuándo se recauda, si tiene algún error dentro de la declaración, cuándo se va a presentar o cuándo se va a aplicar esta modificación, etc. Me habla también sobre el régimen simplificado especial, que la liquidación de este va a ser sobre el total de la factura que hayan generado durante todo el año. El artículo 99 de este capítulo me habla sobre la destinación de estos recursos. Hay que tener muy claro que esa sobretasa bomberil, a pesar de que el sujeto activo es el municipio, ellos tienen que coger ese dinero de lo que recauden de todos los municipios y entregárselo, o bueno, no entregárselo, porque pues a la final el dinero es como una maldición que si yo les entrego la plata pues se vuelven corruptos, por decirlo así. Entonces la idea es que este dinero que se recaude será destinado a la modernización, fortalecimiento, sostenimiento y mantenimiento, dotación, compras de equipo de rescate y nuevas máquinas, pero para los bomberos, ¿sí? Para que ellos puedan cumplir con sus actividades. Eso es con respecto a la destinación de este recurso como tal. Bueno, vamos para el artículo 100. Del artículo 100 al 105 creo que es, que me habla, bueno, sí, hasta el 105, que es la que me habla de las exoneraciones de la industria y comercio. Entonces, desde el artículo 36 hasta el artículo 38 del acuerdo 42 me habla sobre las exoneraciones. Ojo que el acuerdo 42 son las modificaciones. Y desde el artículo 103 hasta el artículo 105 del acuerdo 29 continúa hablándome de este tema. Entonces vamos a irnos a las articulaciones o a los artículos correspondientes. Entonces, del artículo 36. Modifica el artículo 100 del acuerdo 29 del 2015. Entonces vamos a leer por acá, el título. Siempre es importante leer el título de los capítulos que estemos leyendo. Acá. Entonces, incentivos tributarios en el impuesto de industria y comercio. Entonces vamos a empezar a hablar del artículo 100, pero recordemos que el artículo 100 me hizo una modificación en el acuerdo 42 del 2017. Del 2017. Entonces me habla exoneración del impuesto de industria y comercio a personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que desarrollen actividades industriales. Mire que acá ya me está definiendo que desarrollan ese tipo de actividades. Concédase a favor a las personas naturales, personas jurídicas o sociedades de hecho que desarrollan actividades industriales que se especialicen en la ciudad de Pereira, exoneración del impuesto de industria y comercio, contando a partir del inicio de la actividad con la siguiente tabla. Entonces, rango de empleos y los años de exoneración. Entonces, rangos de empleo, si tiene de 2 a 10 empleados, el primer año queda exonerado del pago del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Para el segundo año solamente pagará el 85%, del segundo al tercer año. Para el cuarto y quinto año solamente pagarán el 55%, para el sexto y séptimo año pagarán el 25% y a partir del octavo y noveno año tienen que pagar el 100% de industria y comercio, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones para poder aplicar a esta obtención o esta exoneración de la industria y comercio?
Entonces, por ejemplo, el ejemplo que se puede presentar acá, hay empresas que me dicen, Laura, es que tenemos que pagar industria y comercio, que yo no sé qué cuántos, apenas estamos empezando. Yo les digo, calmados. En el artículo 100 del estatuto, ojo, estoy hablando para la ciudad de Pereira. Entonces, en el artículo del estatuto tributario me dice que este primer año estamos exonerados, es decir, que no tenemos que presentar el impuesto de industria y comercio, no hay ningún problema. Entonces, hasta ahí el empresario ya queda como más tranquilo con respecto a los temas que se estén presentando. ¿Qué pasa? Que ya después es donde empieza pues el meollo del asunto, de que ellos dicen, bueno, ¿y para el segundo año qué? Normalmente Laura Arango para el segundo año los pone a declarar. A pesar de que el artículo me lo permite, solamente declarar el 85%, declarar el 25%, yo siempre los pongo a declarar el 100%, porque ya el primer año ya quedaron exonerados, dependiendo pues de los rangos de empleos que tengan. Entonces, ¿cuáles son o quiénes son los beneficiarios en este artículo? Y deben de cumplirlas todas, ¿sí? Entonces, que estén acreditados por representación legal de la empresa Industria y Comercio mediante certificado expedido en la Cámara de Comercio. Entonces, que yo ya tenga la Cámara de Comercio y me diga, bueno, ustedes son exonerados para el primer año. O que me diga que yo empecé a trabajar con la empresa en tales fechas, desde por ejemplo, el 1 de abril del 2020. Registrarme dentro de la industria y comercio en los 60 días calendario. Entonces, ojo con esta palabra, 60 días calendario. Es muy diferente a 60 días hábiles. 60 días calendarios cuenta sábado, cuenta domingo y cuenta festivos. Ahora, sí. Uh-huh. Ojo que no es de ganancia, de ingresos, ¿sí? ¿Sí? Entonces es diferente uno declarar sobre el ingreso a declarar sobre la utilidad. El industria y comercio es sobre el ingreso neto de las actividades, ya sean corrientes o sean no corrientes, ¿sí? Entonces el segundo año, vamos a mirar acá una cosita. Este industria y comercio que yo les habilité a ustedes, el formatico ese. Yo lo hice directamente del formato de industria y comercio que se maneja en el municipio de Pereira. Sin embargo, vamos a mirar a ver una cosa. Esta, acá. Acá es donde nosotros ponemos en este renglón, se los voy a incrementar un poquitico para que lo puedan ver mejor. En este renglón, la exoneración, desde el artículo 100 hasta el 105 del acuerdo 29. Voy a poner como un paréntesis, artículo 36 al 36, 37, 38, 39, creo que al 39 del acuerdo 42 modifica el artículo 100, 101 y 102 del acuerdo pues 29 del acuerdo correspondiente. Acá se los voy a ampliar un poquitico como para que lo puedan medio ver. ¿Sí? Entonces acá es donde yo le debo de decir, bueno, este es el primer año de mi actividad. Ojo que eso, pues primero tenemos que ir como a pedir el permiso para poder quedar exonerados. Aunque automáticamente cuando yo hago el registro en industria y comercio, yo ya puedo quedar exonerados automáticamente porque el acuerdo me lo permite. Dice registrarse dentro de los 60 días calendarios en las instalaciones de industria y comercio del municipio. Entonces, al decir eso, es decir que ya ellos deben de saber que yo
empecé mi negocio el 1 de abril y el 1 de abril es que quedo exonerado. Entonces todo el año presento el industria y comercio común y corriente, pero acá, entonces digamos acá, el impuesto a cargo fueron de 100.000 pesos, ¿sí? El avisos y tableros fue de 15.000 pesos. Y la tasa Fonberil fueron de 6.000 pesos. Sí, fueron de 6.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que el total de la retención a cargo fueron de 121.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que acá en la exoneración, aplicando los artículos, yo voy a tener para el primer año, voy a poner acá 121.000. Mire que ya estoy diciendo que no, que estoy exonerado, es decir, que yo presento mi industria y comercio, pero mire, señor empresario, esto es lo que yo me puedo descontar, señor industria y comercio. Entonces, acá donde dice total autorretención a pagar, es la diferencia entre C8, C9, C10 y C11. Entonces, C8, que son los 121.000, menos el industria y comercio que me hayan retenido a mí durante un periodo determinado, menos la exoneración, menos las autorretenciones de periodos anteriores. Es decir, que mi industria y comercio o el industria y comercio que yo voy a pagar durante un periodo es de periodo cero. Ahora, hay que tener en cuenta que una cosa es industria y comercio, otra cosa es tasa bomberil y otra cosa es avisos y tableros, ¿sí? Entonces, en este caso, no aplicaría estos dos, porque la norma me dice que solamente la exoneración es para... Ok, me voy a devolver acá un poquitico. La exoneración es para el impuesto de industria y comercio. ¿Sí me hago entender la lectura que estamos haciendo, muchachos? O sea, como para tener cuidado al momento de realizar las declaraciones de este proceso. ¿Cuál fue el error que yo cometí acá? Que ahí es donde entraremos a hablar, perdón, acá no, acá. Ahí es donde entraremos a hablar sobre los párrafos de falsedad de las personas que cumplen este requisito pero no lo aplican de acuerdo a lo que es, ¿sí? Que ya vamos a entrar a hablar de esos párrafos. Entonces, ¿acá qué pasó? Yo no estoy exonerado de 121.000 pesos. ¿Mi exoneración realmente cuánto es? Muy bien. Porque igual yo tengo que pagar tasa bomberil y avisos y tableros si lo tengo. Sí me hago entender el ejercicio de lo que debemos de tener en cuenta al momento de realizar el industria y comercio, porque es que eso puede generar errores, y al generar los errores me presentan ¿qué? Sanciones futuras. Y si eso me genera sanciones futuras, listo, generó su sanción, ahora pague su multa por no haber presentado esto a tiempo y las sanciones del 50% sobre la liquidación que se haya presentado, ¿sí? Por lo menos. Entonces, hasta acá. Vamos otra vez acá a las lecturas. Entonces me dice, ¿sí queda claro, Nata? Ahí vamos. Entonces, por ejemplo, si esta empresa lleva el segundo año, la exoneración sería ¿de cuánto? Uh-huh. Sí, pero igual tengo el... Exacto, serían 85.000, pero igual yo tengo la posibilidad, o sea, yo los pongo a pagar como para que no se me duerman tanto ni que queden tan contentos con esos beneficios que nos dan, ¿sí? Pero igual si la empresa de pronto está muy mal económicamente, recordemos que esas empresas tienden a tener pérdidas los primeros añitos, si no tienen pues una adecuado mercadeo de la mercancía que ellos manejan, o de los productos o servicios que ellos tengan, entonces hay que tener en cuenta eso, pero igual en este caso, perdón, sí, acá la exoneración para el segundo año serían 85.000 y ya pues ya dependiendo de cada uno de los años que quiera. La idea es que la norma, si me lo permiten, aplíquenlo, ¿sí?
Si lo permite, aplíquelo. Pues si no, pues póngalo a pagar. Ya eso va, es a criterio de ustedes como contadores, ¿sí? No decir, no es que la profesora me dijo que pagar en el 100%, no, pero es que la norma me lo permite, ¿sí? Listo. Vamos a continuar acá. Entonces, registrado dentro de los 60 días calendario, que cumplan las normas de uso de suelo estipulado por el POT, por el Plan Ordenamentario del Territorio, ¿sí? Entonces, que cumplan este requisito. Acreditar el número de empleados con la última nómina que se le haya pagado, donde en el periodo determinado, pero certificándolo con la seguridad social y los aportes parafiscales. Dando las indicaciones de, bueno, yo los acredito, pero descárgueme la planilla de seguridad social. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad presentan el certificado expedido. Bueno, entonces todos los contribuyentes que son obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Deben de presentar un certificado, ya sea expedido por el revisor fiscal o por el contador, acompañado con una copia de la cédula y tarjeta profesional y su certificado de vigencia. Recordemos que ese certificado de vigencia lo sacamos por medio de la Junta Central de Contadores Públicos. ¿Sí? Listo, ahora vamos a empezar con las falsedades y qué pasa si yo aplico este decreto, o sea, yo aplico este artículo, pero lo aplico con algún inconveniente. Entonces, párrafo 1. La falsedad comprobada en el documento acarreará, además de las sanciones tributarias y penales correspondientes, al cobro del contribuyente infractor con retroactividad del impuesto debido a tributar durante el tiempo establecido, con un cargo del 50%. ¿Sí? A pesar, entonces, yo tomé la decisión de que la empresa nos íbamos a aplicar esto para todos los años. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero me di cuenta, o sea, la empresa, el municipio, perdón, se dio cuenta que en este caso la empresa está cumpliendo o está incumpliendo uno de los requisitos que me establecen acá. Digamos que uno de los requisitos de incumplimiento es que solamente tiene un empleado. Mire que la norma me dice de 2 a 10 empleados, ¿sí? Tiene solamente un empleado y durante el año se quedó exonerado del 100%. Pero él dijo que tenía 2 empleados, mostró la planilla de seguridad social, de dónde no sé, y mostró las nóminas o las tirillas de nómina. Entonces acá él incurre a pagar la diferencia. Entonces, ¿cuánto tuvo que pagar durante el primer año de industria y comercio? 100.000 pesos. Tiene que pagar, además de la sanción por corrección de la industria y comercio, debe de pagar una multa del 50% de lo que dejó de presentar durante ese periodo, ¿sí? Entonces, aquellas empresas industriales existentes y que solo realicen cambios en su razón social sin que su objeto sufra alteración alguna, serán sustraídos del beneficio de la exoneración. ¿Qué es sustraídos? ¿Mm? ¿Qué es sustraídos? Chicos, sí, estoy preguntando qué es sustraídos. Sí, entonces, ¿qué significan este párrafo sustraídos? La pregunta que les voy a cambiar la pregunta.
¿Continúan con este beneficio o se le quitan los beneficios? Exacto, exacto. ¿Sí? Automáticamente, al decir que ya quedan sustraídos, los debo de sacar del beneficio, porque independientemente sigan con su objeto social, pero ya me hicieron el cambio de la razón social, y al hacer el cambio de la razón social, ¿qué pasa? Me cambia también qué. No, el objeto social sigue igual. Mire que acá me dice que el objeto social sigue de alguna manera sin alguna modificación, sin que su objeto social sufra alteración alguna, ¿sí? Aparte de los cambios de su razón social, es decir, en este momento me llamo Industria SAS, Industrias Textileras SAS, ¿sí? Pero ya paso a ser Textilera SAS. Mire que ahí hubo un cambio en la razón social. Industrias, recuerden una cosa, si yo por ejemplo mi razón social la empiezo con Industrias Textileras SAS, si yo por ejemplo la fuese a cambiar, me tocaría también cambiarle el NID, ¿sí? Al cambiar... Exacto, exacto. Sí, lo hacen con ese. No, y créame que hay empresas que lo hacen y de pronto hasta contadores que asesoran eso, ¿sí? Vivi, ¿qué iba a preguntar? Casi casi siempre, depende, pero depende mucho, no porque depende de los estatutos. Si en los estatutos dicen que no pueden seguir utilizando el nombre o el NID de la empresa, tocaría cambiarlo con NID y todo, ¿sí? Porque hay estatutos que dicen, esta empresa solamente será para uso de textiles, bla, 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 bla. Si desean cambiar el nombre, deberán cambiar el NID porque el goodwill de esta empresa es de acuerdo al NID, bla, 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 bla. Eso depende mucho de los estatutos que se apliquen, ¿sí? Sí, eso también depende. Ahora, hay que tener en cuenta que esto aplicaría para las personas jurídicas, ¿sí? Porque las personas naturales pueden tener un nombre comercial, ¿sí? Pueden cambiar el nombre comercial las veces que quieran, pero siguen teniendo el nombre principal, que sería el nombre, por ejemplo, John Vélez, ¿sí? O Laura María Aranguizaza con la cédula tal. Buscan ese como que tengan cuidado con esos procesos. Entonces, los anteriores beneficios serán aplicables a la actividad o actividades que ejerzan en el momento de obtener la exoneración, beneficios que no cobijarán o que no será cobijado bajo las actividades posteriores que se adicionen. Entonces, por ejemplo, la empresa tiene tres actividades. La primera, es decir, yo me inscribí con, bueno, Textiles SAS, yo me inscribí con una actividad, pongámosle la 227, ¿sí? Me inscribí con esta actividad y con esta actividad pues yo tuve que pagar 100.000 pesos de industria y comercio, pero, pero tengo una actividad 330 y tengo una actividad 125. Estas dos actividades normalmente deben de pagar el industria y comercio, ¿sí? Es decir, de esta actividad me dio 100.000, de esta actividad me dio 250.000 y de esta actividad me dio 50.000. ¿Cuál es mi impuesto a cargo? No, no, son inventadas. No, son inventadas porque son diferentes, ¿sí? Tendríamos que buscar ahí las actividades bien para una empresa textil. Entonces, la sumatoria de estas tres actividades
corresponden a 400.000 pesos. Pero mi exoneración, ¿cuánto es realmente? 100.000. Porque lo estoy hablando de una sola actividad correspondiente, ¿sí? Eso es lo que me dice este artículo, este párrafo. Bueno, estas exoneraciones. Vamos para el párrafo 5 y vamos como para acelerar un poquitico. La exoneración a la que se refiere el artículo será otorgado solo a las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que desarrollan actividades industriales y no será extendible a establecimientos nuevos constituidos por la misma sociedad o persona natural o persona jurídica al momento de la obtención de la exoneración. Entonces, abrí hoy mi negocio, pero decidí abrir un nuevo local o una nueva empresa, si le pongo un nombre diferente, pero yo sé que yo soy la dueña de esa empresa, no se me va a extender a esa nueva empresa que yo haya querido abrir, ya sea con el mismo nombre, ya sea con las mismas actividades, etc. Los contribuyentes objeto del beneficio otorgado en el presente artículo serán autorretenedores sobre el porcentaje no exonerados de los beneficios por el término del beneficio. Es decir, que yo, además de que me voy a descontar ese porcentaje correspondiente, debo de practicarle la retención a todo mundo, pues a lo que me permita la normatividad de practicarle retención, personas naturales, personas jurídicas que no sean autorretenedores de industria y comercio. Los contribuyentes que se acojan al beneficio tributario de que trata el presente artículo aportarán dentro del primer trimestre de cada vigencia fiscal los documentos relacionados en el numeral 1 y numeral 4 de la Subsecretaría de Asuntos Tributarios para renovar el beneficio tributario, para verificar el beneficio tributario, ¿sí? Esa es la idea, o sea que tocaría anexarlos dentro de los impuestos correspondientes. Ahí pues toca trabajar mucho con el banco porque el banco es el que recibe el impuesto, le hace el recaudo como tal, o sea se va al pago, se paga el impuesto y ellos entregan los documentos y el dinero pues al municipio como tal. Durante el término que se otorga el beneficio, el contribuyente deberá mantenerse el número de empleados generados del acuerdo del rango correspondiente. Es decir, que si yo, por ejemplo, yo paso el beneficio con 2 empleados y por algún motivo ya no necesito los 2 empleados, sino que me quedo con 1, automáticamente pierdo el beneficio. Bueno, esto era para las empresas industriales. Ahora vamos a hablar de las empresas comerciales o las que son prestadoras de servicios. Relativamente dicen lo mismo. Entonces, el rango de empleos de 2 a 11, yo siempre he tenido esas dificultades con esto. Cuando me dice de 2 a 11 y de 11 a 50. Siempre he tenido como ese problema, de en vez de decir acá de 12. Porque yo puedo tener 11 y me puedo acoger a este de acá. Pero puedo tener 11 y para el municipio creen que me pueda acoger es de este de acá. Siempre he tenido ese problema. Si me pregunta a mí, yo cogería este primero de acá. Pero antes le solicitaría un concepto al municipio, ¿sí? Porque pues esto es contradictorio. Porque como les digo, yo me puedo acoger, igual la norma me dice, igual yo me puedo acoger al segundo tranquilamente. Y si el municipio ahí me quiere sancionar por esto, no, qué pena. En el artículo 37 del acuerdo 42,
el cual me modifica el artículo 101 del acuerdo 29, me dice que si yo tengo un rango de empleados de entre 2 a 11 puedo tomar el 50, pero también me dice que si tengo empleados entre 11 a 50, yo tengo 11 empleados, me acogí al segundo beneficio. Sí, porque es que la norma me lo permite, pero es contradictorio porque pues entra muchas investigaciones en este proceso, ¿sí? Siempre he tenido como ese problemita con eso, pero pues bueno, siempre trato de pedir conceptos al mismo municipio o lo aplico teniendo en cuenta de que posiblemente vayan y me fiscalicen en algún momento. Entonces ya es como dependiendo del contador. Volvemos al mismo caso, eso es criterio de cada contador. Yo no puedo decir si le voy a aplicar esto, no le voy a aplicar esto. Exacto, exacto. Uno se puede apoyar con el artículo. Casi siempre yo pido conceptos. Les digo, denme el concepto con respecto a esto. Ah, bueno, lo puede hacer así, ah, listo. No hay problema desde que me lo permita la norma, pues no veo ningún problema. Bueno, literalmente cumple con las mismas características de este artículo 37, de este artículo 100 del Estatuto Tributario. Solamente me cambia como el concepto del servicio, de la actividad que se esté prestando. En este caso solamente aplica para comerciantes y o prestadores de servicios. Entonces, acá dice las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que sean propietarios de de bares, de discotecas, de cantinas, y todos aquellos establecimientos que expidan bebidas embriagantes para el consumo dentro de ellos, se excluyen de este beneficio, ¿sí? Igual para estas personas naturales o jurídicas cuyos comerciantes o servicios sean consecuencia de liquidación, transformación, expansión de establecimientos o sociedades ya existentes, están excluidos de este beneficio. Y personas naturales, jurídicas que realicen actividades comerciales o prestación de servicios que simplemente realicen cambios en su razón social o denominación comercial. Ah, bueno, mire lo que pasa acá, lo que no tienen las industrias lo tiene acá. Razón social o denominación comercial, sin que haga cambios objeto social. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Se acuerdan lo que les decía? Yo soy Laura María Arango-Izaza y tengo una empresa de asesorías contables que le puse Arango-Izaza Consultores, ¿sí? Pero toda mi actividad principal está relacionada como una persona natural. Entonces tengo una denominación comercial, Laura María Arango-Izaza con la denominación comercial tal, ¿sí? Pero resulta que al año siguiente ya no quiero tener esta denominación de Arango-Izaza Consultores, sino que le voy a llamar Arango-Izaza Asociados. ¿Sí ven la diferencia entre el uno y el otro? Entonces siempre hay que tener en cuenta lo que es la razón social y la denominación comercial. Entonces, otra vez, cumple los mismos del anterior. Para obtener estos beneficios de exención de este artículo, entonces que esté registrado en Cámara de Comercio, que durante los 60 días calendarios, bueno, ¿qué diferencia hay entre calendario, días calendario y días hábiles? Perfecto. Hay que tener en cuenta esas dos diferencias. Que tenga Cámara de Comercio, que cumpla lo estipulado en el POT, que acredite los empleados en su nómina en el sistema de seguridad social y aportes para fiscales, que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tengan un certificado expedido por el contador o el revisor fiscal. La falsedad también está acá. Mire que literalmente es como copiar y pegar el artículo, ¿sí? Los párrafos del artículo correspondiente. Como ya lo leímos, voy a ir rapidito. Acá, entonces, por ejemplo,
Como ustedes van a ser unos contadores muy trabajadores y les van a llegar todas las actividades, normalmente chicos cuando uno empieza a trabajar en el ámbito laboral, pero ya como contador independiente o si es contador dependiente, pues va a tener sus asesorías externas. Pero uno trata de centrarse en un solo, o sea, uno sabe de todo. No es sincero, uno sabe un poquitico de todo, pero uno como que trata de centralizarse en una de las actividades de las empresas. Entonces, por ejemplo, mi especialidad son las entidades del sector solidario. Ejemplo, los fondos de empleados, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, ¿sí? Todo lo que estipula el artículo 19 del Estatuto Tributario, todas esas entidades con beneficios tributarios, por decirlo así. Sin embargo, pues tengo conocimiento de cualquier actividad comercial. Pero, por ejemplo, ustedes siendo contadores y salen al negocio y resulta que les está pidiendo una asesoría, una empresa que quiere abrir y que se basa con la tecnología y la innovación. De prestar la tecnología e innovación. Entonces, listo, ya saben la normatividad fiscal nacional, que es lo que me establece el Estatuto Tributario Nacional. Pero entonces, ¿qué pasaría con el municipio? ¿Qué industria y comercio? ¿O los van a poner a pagar normal el industria y comercio común y corriente? Sabiendo que la normatividad me les da unos beneficios especiales, ¿sí? Entonces acá ya sabemos que el artículo 102 para estas empresas que se basan con la tecnología o con la innovación que agreguen valor a los productos o prestación de servicios, entonces ya tenemos unos beneficios tributarios. Entonces, lo mismo, personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que establezcan empresas a base de tecnología que inviertan en el proceso de innovación y que le den un valor agregado a algún producto o servicio en la ciudad de Pereira, exoneración del impuesto de industria y comercio tomando como base los siguientes criterios. Entonces, tener un marco conceptual. Marco conceptual. Para efectos de la aplicación del presente beneficio tendrán en cuenta las siguientes definiciones. ¿Qué significa empresa de base tecnológica? ¿Sí? ¿Qué significa proceso de innovación? ¿Sí? Ya con base a eso, miren qué beneficios va a tener para la presentación del impuesto de industria y comercio. Vuelvo y les digo, eso es para la industria y comercio, más no para la tasa bomberil y para el avisos y tableros. Entonces, el beneficio tributario al que hace referencia el artículo concede la exoneración de la industria y comercio a las empresas de base de tecnología y empresas que establezcan y que innoven o le den un valor agregado al producto o servicio que se creen en el establecimiento o lo que establezca el municipio de Pereira los siguientes porcentajes. Entonces la exoneración dependiendo de las personas. Miren lo que acá es donde lo que les decía ahorita, ¿se acuerdan? De los 10 a 11, de los 2 a 10 empleados y de los 11 a 50. Acá sí me lo está especificando. Es que la misma norma se contradice y eso es como que... Bueno. Esos porcentajes. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben de tener en cuenta para que apliquen esa exoneración de los beneficios? Entonces, primero, certificado de la base de creación, base tecnológica a crear, que cumpla lo establecido en las definiciones de Colciencias, ¿sí? Este certificado lo expedirá la Mesa Técnica del Comité de Desarrollo de Ciencias, en este caso el Comité Departamental. Tecnología e innovación, bueno, perdón un momentico. Listo. Bueno, tener este certificado que me lo emite ya sea el Comité Departamental de Ciencias y Tecnología,
que esté registrado en Cámara de Comercio, que registren esas actividades en Industria y Comercio dentro de los 60 días calendario, que cumplan las normas del POT. Recuerden que este es el plan orientado. Bueno, que acredite el número de empleados, que los contribuyentes que lleven una contabilidad tengan un certificado expedido por el contador o revisor fiscal. Mire que es como mucha repetición, ¿sí? Bueno. Entonces, los contribuyentes al objeto de este beneficio serán autorretenedores sobre el porcentaje no exonerado por el término del beneficio. Entonces, si yo tengo esta actividad, pero también tengo otras actividades, o sea, yo tengo la actividad de innovación, del servicio de innovación, pero también tengo otras actividades, esas no quedarán exoneradas de este beneficio que nos está dando el estatuto municipal. Listo, hasta acá termina todo lo que tenga que ver con este articulado o con este capítulo 3 del acuerdo 42. Ahora vamos a ir al acuerdo 29, que ya me hablas desde el artículo 103. Listo. Entonces, beneficios tributarios de industria y comercio para establecimientos preexistentes. ¿Qué significa preexistentes? Ya tienen un historial, ya tienen ya tienen un historial dentro de nuestro establecimiento tributario, dentro de la historia tributaria del municipio. Concédese a favor de las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho existentes en la ciudad de Pereira, pues acá el mismo nombre lo está refiriendo. Resaltar. Sí, que estén desarrollando su actividad industrial, comercial o prestación de servicios. Bueno, no me gustó cómo queda. O prestación de servicio y que incorporen en sus nóminas de manera directa personal cesante. ¿Qué significa personal cesante? ¿Qué significa? Sí, es eso. Qué susto, no me asusten de esa manera. Ah. Personal cesante. Un beneficio tributario consistente en descontar en la declaración de industria y comercio de sus ingresos brutos declarados estos costos generados por la inclusión de cada uno de sus nuevos empleados conforme a las siguientes reglas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, contrato a una persona que se encuentra en este momento cesante o que no tiene ningún trabajo certificado, ¿sí? Puedo contratarlo y me van a dar unos beneficios. Entonces, se entregará a la persona cesante se entregará como persona cesante a aquella persona que lleve 3 meses sin laborar. Tal condición se considera a través del certificado de pago de la Seguridad Social. Entonces, si por ejemplo yo vi que una persona lleva sin trabajar 1 mes o 2 meses, o bueno, estoy contratando personas nuevas y de esas personas nuevas me llegó uno, él no me va a decir a mí, bueno, señora Laura, yo llevo trabajando en esta empresa 3 meses o hace 5 meses no llevo trabajo. Bueno, eso ya depende mucho de la persona de recursos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces la persona, bueno, les doy unos tipsitos porque eso también me ha pasado a mí, que yo soy la que contrato. Entonces yo pregunto, una de las cosas que yo pregunto es, ¿y la familia? ¿Sí? Entonces ella me empieza a decir, ah, sí, ¿usted con quién vive? Ah, yo vivo con mi mamá, con mi papá, con mi hijo. Listo, ya tiene un hijo. Entonces es que esto suena feo y esto va a quedar grabado. Espere, yo no lo grabo un momentico. Porque esto ya es como más de recursos humanos y pues
pausemos que se pueda presentar. Truquitos que uno va aprendiendo cuando ya está laborando. No, ya se estaba bien. Y acá me meto para pantalla completa. Listo. Seguimos entonces. El valor del salario de cada uno de esos nuevos empleados no debe superar los 2 salarios mínimos, ¿sí? Entonces es importante que al menos sea de un salario mínimo o un poquitico más del salario mínimo. Acá una compañera, una colega que es contadora dependiente, trabaja en una empresa, ella hizo como un chanchullo. Ella hace unos cálculos diciendo, bueno, yo soy trabajadora dependiente, trabajo con tantos salarios mínimos, pero entonces ella cuando habla con el jefe para decirle que le incremente el salario, ella no solo incrementa más de 2 salarios mínimos, gana más cuando recibe el auxilio de transporte que incrementarle 10.000 pesitos más que me suman los 2 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces ella hace esos cálculos y pues eso es trabajo. Eso le sirve a ella para que en algún momento pueda aplicar las cosas. El tiempo mínimo de permanencia de este empleado debe de ser de 1 año, ¿sí? Es decir, tendríamos, si de pronto es un empleado que yo contraté, inicialmente tiene unas buenas expectativas, ojo acá, cuando yo hago los contratos, normalmente hacemos los contratos por ¿cuántos meses? Por 3 meses, pero acá ya me está especificando que debe de ser más de 1 año. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo contrato a una persona y tiene unas expectativas espectaculares, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, a los 3 meses esa persona no me está dando, no me está cumpliendo los requisitos o lo que yo quiero, ¿qué hago yo? Pues no, me está generando más sobrecostos, la despido. Ahí automáticamente debo de renunciar a este beneficio que me están presentando. El trabajador incorporado debe tener como domicilio en la ciudad de Pereira. Contraté a una persona que vive en Dos Quebradas. Perdimos el beneficio. Este beneficio se otorga cuando la nómina no haya sufrido variaciones durante el año. Recordemos que existe variación salarial y salario variable, ¿sí? ¿Cuál es variación salarial? ¿O qué significa variación salarial? Entonces ahí es donde la diferencia. Uno me habla sobre cuando yo gano bonificaciones, como dice Nata, yo gano bonificaciones, eh, comisiones, etcétera, ¿sí? Y otro es cuando a mí me incrementan el sueldo durante 1 año. O sea, pasado 1 año me hacen un incremento de un sueldo. Entonces ahí es donde se incorpora la diferencia entre variación salarial y salario variable. O sea que si por ejemplo la persona, entonces acá me está hablando variaciones, ¿sí? Entonces, en este caso que me genera algunas variaciones como comisiones, como eh, bonificaciones, para que me incremente este salario, no entrarían o no se podría otorgar este beneficio. Bueno chicos, vamos a tomarnos unos 10 minuticos para continuar con el siguiente, que serían los procedimientos para acceder al beneficio, ¿sí? Vamos a tomarnos unos 10 minuticos de descanso para continuar con un taller que hay en plataforma, para que lo hagamos y lo podamos aplicar, ¿vale? 10 minutos. Es eso, volvemos otra vez a las y 22.
Listo. Listo. Procedimientos al acceder a este beneficio. Entonces, lo primero es acreditar la existencia de representación legal, es decir, que tenga una cámara de comercio, que esté registrado y que esté renovada esta cámara de comercio, ¿sí? El segundo es acreditar la vinculación del personal cesante y la nómina que sea vigente, y pues demostrar una nómina que sea vigente a través de un certificado de seguridad social y para fiscales, ¿sí? Puede ser de los últimos meses. La administración asumirá los costos generados que correspondan a salarios para fiscales, demás descuentos de nómina, cuya base máxima será mínimo o menos, ojalá menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales serán deducibles de los ingresos brutos declarados en el impuesto de industria y comercio. No podrán ser beneficiarios de los artículos las cooperativas, cooperativas de trabajos asociados o asociado en relación con sus asociados, ni los empleados que contraten empleados en misión. ¿Sí? Entonces usted va a ir a tal lugar a hacer pues cualquier tipo de actividad correspondiente. Y tampoco pues las empresas que manejen fondos de empleados o fundaciones que manejen ese tipo de actividades. Podrán ser beneficiarios de este artículo. Los beneficiarios o el beneficio que trata este artículo solo aplicará para las personas cesantes o el personal cesante que se hayan incorporado en caso de y que en ningún caso excedan 2 años de empleo por el empleo, es decir, debo de tenerlo contratado durante 1 año, ¿sí? O sea, tener un contrato de trabajo que sea igual o superior a 1 año, pero que no excedan los 2 años. ¿Sí? Es decir, le renové el contrato por otro año, hasta el segundo año puedo tomarme este descuento tributario. De ahí para adelante ya no podría aplicarlo, ¿sí? Y debe de ser por la misma persona. En ningún caso el descuento previsto podrá ser realizado sobre los aportes de empleados que se contraten para reemplazar personal contratado por anterioridad. Lo que le estaba diciendo, entonces, contraté a una persona, ¿sí? Lo despedí, contraté a otra persona con las mismas capacidades, pero que me genere más rentabilidad. Por lo mismo, que no me estaba generando ninguna rentabilidad, por lo contrario, me estaba generando un sobrecosto. Los incentivos no aplicará para aquellas empresas que vienen gozando la exoneración del impuesto de industria y comercio, es decir, que no aplique el artículo 100, 101, 102 del que me habla sobre las exoneraciones de la industria y comercio, es decir, que sean empresas que se crean por primera vez. Los contribuyentes objeto de este beneficio serán autorretenedores sobre el porcentaje no exonerado del término del beneficio, así lo deben identificar en sus facturas o documentos equivalentes. Y el artículo 105 de este estatuto, beneficios tributarios para establecimientos preexistentes que incentiven el desarrollo local. Considérese a favor de los contribuyentes de la industria y comercio que se encuentren en calificación en la actividad 206, en la clasificación 206, actividad 206, un beneficio tributario consistente en la posibilidad de desconectarse del total de los ingresos del 100%, del valor facturado de las compras de los productos agrícolas de origen pereirano. Este beneficio se verificará aportando en la declaración bimestral de autorretención total las facturas de compra de productos de origen pereirano. Entonces, yo me dedico, primero, ¿cuál es la actividad 206? Entonces vamos a buscar las tablas de retención. No sé si se las he compartido. ¿Cuál es la actividad 206? ¿Quién me puede ayudar con eso? Ustedes tienen la tabla ahí más a la mano que yo.
¿Qué actividad es el 206, la clasificación 206? Entonces verifiquemos que sean esas actividades. Entonces sí, es esa. Igual ustedes tienen el internet ahí muy accesible igual que yo. Recordemos que pues podemos ingresar a Cámara de Comercio. Sí, miramos las tarifas. Y buscamos la actividad 206, vean en acá lo que dice la señorita Lina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, grupo éxito. Se dedica a comprar productos, tomate, café, ¿sí? Que sean de productos 100% pereiranos y lo tienen que demostrar con sus facturas de venta. Eso se pueden descontar el 100% de sus ingresos. O no el 100%, las que apliquen esos productos, esa venta de esos productos correspondientes agrícolas, ¿sí? Y ya esos son los beneficios con respecto al industria y comercio de la ciudad de Pereira. ¿Sí? La próxima semana vamos a ver impuestos a las rifas menores, a los espectáculos públicos y vamos a ver si adelantamos algo de predial. Por ahora vamos a hacer voy a poner un tallercito para la próxima semana, voy a estarlo subiendo hoy en la tarde, para la próxima semana sobre todos estos incentivos y exoneraciones de la industria y comercio para que los vayamos realizando. Listo. Por ahora en plataforma, bueno, no les he presentado la plataforma el día de hoy. Bueno, voy a coger el atrevimiento de hablar sobre un tema que es el examen. ¿Se acuerda que yo les había dicho que pues que iba a subir un examen virtual, que yo no sé qué cuántas? Pues la verdad se me olvidó. Entonces, como no los quiero poner a correr este fin de semana, yo pienso en ustedes también y pienso también que el trabajo que tenemos en casa también es muchísimo más que el que teníamos cuando íbamos a las empresas. Entonces, este fin de semana no voy a hacer ese examen virtual, lo voy a dejar acumular para el próximo examen, que sería el segundo examen. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Por ahora, el que me voy a tomar, el que lo voy a revisar ahorita que terminemos esta clase, va a ser el que habíamos visto la semana pasada, que era la elaboración de la industria y comercio, de acuerdo a las características que habíamos visto en clase. Bueno, no le subí el taller. Vamos a hacer este taller. Vamos a hacer, pero si yo le di editar. Es cortico, ¿sí? Lo podemos hacer en un momentico acá porque es de los temas que hemos visto la semana pasada. Qué bien.
Bueno, a que cargue. Señora, sí, 100%. Sí, señora, lo dejamos para la próxima, para el próximo examen, ¿sí? Solamente las preguntas. Y este va a ser solamente el taller que hicimos, ¿listo? No ponerlos a correr ni ustedes, ni tampoco ponerme a correr a mí haciendo las encuestas correspondientes. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer este taller. Son 12 preguntitas para 12 meses. ¿Qué pasa acá? Que acá estamos hablando de un fondo de empleados. Entonces, en este caso, y como para tener en cuenta, bueno, entonces dice, Fondo de Empleados Unifaz, dedicada a realizar créditos asociados, mire que acá ya tenemos una actividad, ¿sí? De prestar dinero. Y prestar el servicio de salud, ya tenemos otra actividad. ¿Cuántas actividades tiene esta empresa? 2 actividades. Durante el mes de enero y febrero del 2020 cuenta con los siguientes movimientos en el fondo de empleados. Bueno, el fondo de empleados no cuenta con letreros ni avisos, es decir que en este caso no aplicamos ¿qué? 15 avisos y tableros, ¿sí? Es decir que no aplicamos este impuesto de avisos y tableros. Entonces, entonces a la primera dice, Unifaz presta el servicio de salud por valor de 100.000 a un asociado que va debiendo el dinero, es decir que ya tenemos 100.000 pesos que son de ingresos. Prestan a un asociado, al asociado Antonio 1.000.000 de pesos a 12 meses a una tasa de interés del 1%, paga la primera cuota. ¿Qué pasa acá, chicos? Pues como la empresa es dedicada a los préstamos, acá este también se los voy a subir de todas maneras, que es como lo que habíamos visto hoy. Ahí. ¿Ya? Listo, ya. Entonces, en este caso, bueno, recuerden que la empresa se dedica a prestar dinero, ¿sí? Cuando una empresa se dedica a prestar dinero, en este caso las cooperativas, fondos de empleados o el sector financiero, deben de tener en cuenta lo siguiente, que el ingreso como tal no es el préstamo. ¿Cuál es el ingreso para estas empresas? Los intereses recaudados, ¿sí? Y que esos intereses recaudados los recibo cada mes, ¿sí? No los voy a recibir cada proceso, sino que los voy a recibir cada mes. Y para eso ustedes deben de determinar la cuota del pago mensual. ¿Cómo determinamos la cuota? Entonces hay 2 posibilidades, la primera y la segunda. La segunda, voy a empezar por la más fácil, es buscar la función, les voy a poner acá f de x, función fx, que es esta de acá. Esto de acá, por eso acá. Función fx. Buscar pago. Y a ese pago pues ya le va a pedir unos conceptos. Y la otra
es determinando el valor actual por la tasa de interés, que sería I. Ese valor lo vamos a dividir entre 1 menos 1 más la tasa de interés, la tasa de interés elevado a la menos n, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando un poquitico de financieras, pues como para hacer el ejercicio más completo, más complicado. Entonces, entonces vamos a empezar a definir conceptos. Tenemos I, que es la tasa de interés, tenemos N, que es igual al número, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos BA, que es igual al valor actual, y ya, solamente tenemos esos tres conceptos. BA, listo. Entonces, por ejemplo, le prestan al asociado Antonio 1 millón de pesos a 12 meses a una tasa de interés del 1% y paga la primera cuota. Acá estamos diciendo que en enero le prestamos a Antonio y en enero debió de haber pagado la primera cuota de este préstamo que le hicieron, ¿sí? Entonces, en este caso, para determinar el número de cuotas, computador, no es acá, Entonces, para determinar, bueno, ya tenemos N, que son 12 meses. Ya tenemos la tasa de interés, que era el 1%, ¿sí? Mírenlo acá. El 1%. Y ya tenemos el valor actual, que es de 1 millón de pesos. Entonces, para hacerlo con la primera, ¿cuánto les dio a ustedes? Tenemos BA, que es el millón de pesos, ¿sí? Por la tasa de interés, que es el 1%, dividido 1 menos 1 más la tasa de interés, que es el 1%, ¿sí? Elevado a la menos, elevado a la menos 12. Cierro paréntesis. ¿Cuánto les dio? Eso me da 88.848. Y para hacerlo en Excel, vamos a funciones fx, vamos a buscar la función de pago y le vamos a decir ir. Pago, véalo acá. Me empieza a preguntar cuál es la tasa de interés, el 1%. ¿Cuál es el número de periodo? 12. ¿Cuál es mi valor actual?
Acá en 100.000, en 1.000.000, perdón, en donde dice valor actual, le vamos a poner menos 1.000.000. ¿Sí? Y le digo aceptar y verifico. Yo lo hago de las dos maneras para verificar que los dos procesos me hayan quedado bien. ¿Por qué es importante eso? Vea todo lo que tenemos que hacer para determinar cuánto me tiene que pagar en el periodo 1. Entonces tenemos el periodo 0. Bueno, vamos a tener acá. Voy muy rápido, chicos. Vamos bien. Esos son temitas que ya vimos ahí en contabilidad de Coquito. Listo, entonces tenemos el periodo, tenemos la cuota, tenemos el interés, tenemos el abono a capital y tenemos el saldo. Entonces, periodo 0, no tuvimos cuota, no tuvimos interés, no tuvimos abono a capital, pero sí tuvimos un saldo que era el de 1.000.000 de pesos. En el periodo 1, que es el que estamos necesitando en este momento, tenemos la cuota, los 88.848, ¿sí? Tenemos el interés, que en este caso el interés sería 1.000.000 por el 1%, 1.000.000, vamos a hacerlo de sencillo, 1.000.000 por el 1%, ¿sí? Y el abono a capital es la diferencia entre la cuota menos el interés, ¿sí? Y en el saldo final vamos a coger el 1.000.000 de pesos y le vamos a restar los 78.848. Para mi industria y comercio, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿O qué necesito nomás? Este valor de acá. Este valor de acá. Para el segundo periodo, igual siguen siendo la cuota de 88.848, pero el interés ya me va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo debo de coger los 921.000 o el saldo anterior, 921.151, y lo multiplico por el 1%. ¿Sí? El abono a capital sigue siendo la diferencia entre los 88.848 menos los 9.211 pesos, y así sucesivamente, este menos este de acá. Recordemos que estamos hablando es de causación. Yo causo esos intereses cuando la persona me paga. Cuando la persona me paga el capital o la cuota correspondiente, ¿sí? Correcto. Lo que necesito de industria y comercio solamente son los intereses. ¿Sí? Entonces así lo aplicamos para cada uno. Entonces, por ejemplo, causan intereses del CDT. Mire que es diferente este a este que acabamos de hacer acá. Bueno, no es ni tan diferente. Entonces, causan los intereses del CDT de 57 millones, el cual se adquirió el 1 de abril del 2019, con una vigencia de 12 meses y una tasa de interés del 3%. ¿Sí? Realizan un contrato de servicios a crédito, acá se me fue. Bueno, no, realizan un contrato de servicio de crédito. Ojo acá, no es servicio de salud, sino un servicio de crédito, cualquier crédito que se esté prestando, ¿sí? Por un valor de 50 millones más IVA. El asociado Felipe había realizado un préstamo el 1 de diciembre del 2019
y paga la segunda cuota en el mes de enero. ¿Sí? Acá. Bueno, presta el servicio de salud por valor de 5 millones a un asociado. Causan los intereses del CDT adquiridos en el mes de abril del 2019. ¿Cuáles intereses? Estos 57 millones. Adquieren un CDT por valor de 35.860.000 a 8 meses a una tasa de interés del 4% con un periodo o una periodicidad de 8 meses. Una periodicidad de 8 meses. Pagan segunda cuota del señor Antonio. ¿Cuál es la cuota del señor Antonio de este? $1.000.000. Realizan préstamo por valor de 10 millones a una tasa de interés del 1% a 24 meses. Realizan la primera cuota. Realizan contrato por prestación de servicios de salud por valor de 35 millones. Paga cuota el señor Felipe. El señor Felipe. Miren la... bueno, acá me faltó algo. Acá le vamos a poner, ya les voy a subir nuevamente el taller. Acá le vamos a poner, el asociado había realizado un préstamo el 1 de diciembre del 2000 por valor, acá, por valor de 8 millones de pesos. Listo. Ya les voy a subir nuevamente el taller. Y ya, eso es todo lo que deben de hacer. Sí, solo eso. Ay, no es tan complicado. Ay, yo no les voy a... No se preocupen, solamente va a hacer esto y yacito. Ustedes saben que yo soy muy flexible con esto. ¿Cómo? Sí, no se preocupen, hasta mañana al mediodía, para que tengan tiempo de celebrar. Ay, niñas. No, no, ustedes saben que yo les doy placito hasta la próxima semana para resolver este taller. Igual lo resuelven en una horita. Sí, ya la voy a montar, ya la voy a frenar acá. La idea es que lo empiecen a hacer y si empiezan a tener inquietudes, aprovechemos. Igual yo dejo el micrófono abierto por si tienen alguna duda. Sí, yo dejo el micrófono abierto. Ay, no se preocupen por eso que yo siempre les doy plazo casi una semanita. Casi siempre les doy plazo una semanita, entonces no se me preocupen.